les saludo de manera muy contenta, ¿no? Desde el estado de Oaxaca. Para mí es un gusto saludarles y enviarles a todas y a todos pues un saludo cordial y sobre todo también enviar el mejor deseo de salud, dadas estas condiciones que hoy tenemos con respecto a la pandemia. También voy a dar la más cordial bienvenida a las y los panelistas de esta cuarta mesa del foro Retos del Derecho a la Información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia, organizado por la MEDI en el marco de su 20 aniversario. Voy a presentar en orden alfabético a quienes se encuentran hoy y que nos honran con su presencia. Siempre también es un gusto saludarles a todas y a todos. Y bueno, está Agustín Ramírez, quien es coordinador académico del área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Agustín. Muy buenas tardes. Gracias. También se encuentra Aleida Calleja Gutiérrez, directora general del Instituto Mexicano de la Radio. Aleida, bienvenida. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación. Gabriel, un gusto saludarte. Al contrario, buenas tardes. También Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos y un saludo desde Guadalajara. Gracias, Gabriel. También está Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Genaro, bienvenido. Bueno, creo que todavía no se conecta, pero también estará presente. Y se encuentra María Teresa Velázquez Navarrete, consejera ciudadana de Radio y Televisión de UNAM. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias. Buenas tardes desde Zacatecas. Gracias. Pues han visto que esta posibilidad que nos da las nuevas tecnologías, desde que estamos ubicados en diferentes sitios, precisamente reunidos para conversar y dialogar, como bien dicen, un tema que no pierde vigencia y que es de gran relevancia, que son los medios públicos. Precisamente el tema que nos convoca es el reto de los medios públicos para el ejercicio de del derecho a la información en el ecosistema digital y convergente. Para quienes estamos, ¿no? convocados en esta mesa, nada más comentarles, como bien les había dicho, vamos a hacer las intervenciones en orden alfabético. Tenemos un tiempo, como siempre, ¿no? limitado, y bueno, vamos a intentar aprovecharlo al máximo, así que habrá 3 rondas de participación, 2 de ellas con un tiempo de 5 minutos y una última final para sus reflexiones de 2. Y bueno, nada más decirles que cuando se acerquen al tiempo ya de los 5 minutos, con todo respeto y cariño, siempre les voy a decir que estamos en el tiempo para que ustedes vayan cerrando sus intervenciones. Entonces, pues vamos a entrar en materia y aprovechar este valioso tiempo. Agustín, llevamos 8 años con las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, tú has sido un actor que desde distintas trincheras, desde distintos ámbitos, entre ellas también la presidencia de la MEDI, pues has transitado por varias reformas al marco jurídico, ¿no? en este ámbito de las telecomunicaciones y radiodifusión. A mí me gustaría preguntarte cuáles son los avances que tú consideras son los más sobresalientes que hemos visualizado a lo largo de estos 8 años con la reforma y la ley secundaria de 2013 y 2014 en México. Adelante, Agustín. Magda, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Agradezco, por supuesto, a la MEDI esta invitación, una institución, como lo han dicho otros participantes, pionera en el tema, de la cual me siento muy orgulloso al haber sido incluso uno de sus miembros fundadores, así que estuve algún tiempo quizá desaparecido por estos rumbos, pero pues aquí estamos de nueva cuenta y además con el gusto de ver en este escenario virtual a varios de los amigos que han estado acompañando justamente esta lucha de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información
todos, incluidos los que están aquí presentes. Y pues bueno, creo que es importante dar alguna respuesta. Voy a hacer una respuesta un tanto escueta primero sobre este tema porque me parece prudente que hagamos un replanteamiento sobre cuál es la situación justamente de los medios públicos en función justo de su historia. Creo que una de las discusiones que se daban justo en el tema de los medios públicos cuando se elaboraba la reforma constitucional del año 2013, pues era el buscarles una identidad. Mucho se discutía sobre cuáles eran las características o debían ser las características operativas de estos medios. Y en el entorno de una llamada reforma convergente que a final de cuentas no lo fue, porque no es más que una simple integración de textos jurídicos que abordan dos temáticas, las telecomunicaciones por un lado y la reducción por el otro. Pues me parece prudente pues hacer este señalamiento de pues el contexto en el que se dan estas normas regulatorias de los medios públicos. Y la primera pregunta que quizá habría que abordar es si en este momento los medios públicos están satisfaciendo efectivamente su finalidad. Y no voy a ser yo quien haya hecho el primer señalamiento. Estuve al tanto de varios de los comentarios pasados y uno de los puntos, decía Javier Corral, bueno, pues los medios públicos están en la primera línea de la batalla. Cuando hablamos de derecho a la información, de libertad de expresión, pues creo pertinente tomar nota de que los medios públicos conforman este gran entramado de la comunicación, pero con una finalidad muy específica, con una intencionalidad justamente de hacer una cobertura informática que los distinga de los medios privados. Siempre dijimos, acompañando a los estudiosos de los medios públicos, que efectivamente tenía que haber una disociación en cuanto a la naturaleza y el entendimiento de su operación, porque en su conjunto todos los medios de comunicación, públicos o privados, comunitarios, incluso ahora bajo la nueva denominación, pues responden a la necesidad de un servicio público. Todos son servicio público. Por más que de repente escuchemos por ahí algunos comentarios que los medios públicos de servicio público, todos son de servicio público. Pero los medios públicos en particular, pues tienen que tomar una distancia del gobierno. Y ese es el punto que siempre nos preocupó. Cuando dialogábamos y enfatizábamos críticamente que los medios públicos previos a la reforma constitucional no eran más que voceros gubernamentales, insistíamos en que la gran diferencia, la nota distintiva que debería ameritar un nuevo esquema operativo era justamente ese distanciamiento. Y quizá ese es el gran reto actual en una administración pública en donde todos los días se ataca a los medios de comunicación, y creo que la pregunta fundamental es, ¿qué se hace desde los medios públicos para razonar, para reflexionar sobre las características del actual modelo de comunicación gubernamental? Y si no han sido ya englobados dentro de esta lógica, pues de lo que significa la dinámica retórica del Ejecutivo Federal, pues para responder de manera objetiva y de manera independiente a ese tema. ¿Están funcionando como tales o regresamos a un esquema del pasado en donde no había esa capacidad? Y como se han terminado mis 5 minutos, Magda, pues aquí lo dejo como primer planteamiento y ya después podremos avanzar. Muchísimas gracias, Agustín. Yo creo que dejas en la mesa también ya otro asunto que siempre ha sido de mucho interés, pues, efectivamente en buscar la identidad de los medios públicos y algo que les vaya distinguiendo con respecto a este escenario todavía mucho más grande de oferta mediática o visual. Vamos a pasar ahora con Aleida Calleja. Pues, Aleida, los medios públicos actuales están parados en un escenario, pues, diferente, ¿no? Con respecto al siglo pasado.
y se han enfrentado a ambientes emergentes también, ¿no? Como actualmente estamos viviendo el tema de la pandemia, que yo creo que los ha desafiado en muchos ámbitos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la visión de un medio como el que tú diriges actualmente y de los medios públicos en estos contextos que nos plantea el nuevo milenio? Muchas gracias, Magda, y muchas gracias a la MEDI por la invitación, una organización que en su momento tuve el honor de presidir. Y pues muchas felicidades por los 20 años. A mí me tocaron los 10 años y hoy pasaron otros 10 años demasiado rápido, me parece. Fíjate que, a ver, a mí me gustaría retomar un poquito desde lo que planteó Agustín. Y creo que si bien desde la reforma del 2013, la constitucional, y luego la legal en el 2014, tuvimos un avance, digamos, en el diseño legal e institucional de los medios públicos, no el suficiente, por supuesto. Me parece que traemos un problema arrastrando de origen mucho más profundo que tiene que ver con que en México siempre se ha insistido en esta materia, en legislar sobre la base de plataformas tecnológicas y no de servicios. Por eso es que desde mi perspectiva, los servicios convergentes o los entornos convergentes, este andamiaje legal no funciona porque se sigue insistiendo en regular, en hacer política pública en función de plataformas tecnológicas, telecomunicaciones o radiodifusión, y no en función de servicios en un entorno convergente donde ya no es tan fácil distinguir entre unas plataformas y otras, y las plataformas tecnológicas se van cambiando a lo largo del tiempo. Por eso creo que traemos de origen arrastrando un problema fuerte en términos de las cuestiones legales. Yo diría que especialmente con la entrada de esta pandemia, en el caso de los medios públicos, de la radio pública, en el caso concreto del Instituto Mexicano de la Radio, nos presentó un gran desafío, pero también nos representó una gran oportunidad. Y creo que los datos que tenemos ya pasando, pues ya casi 2 años desde que empezamos la pandemia y el encierro aquí en México, la verdad es que tuvimos que sacar la creatividad para que con los 2 pesitos que tenemos de presupuesto, porque ese es un grave problema en México y en muchas otras partes del mundo, para los medios públicos, sí logramos establecer ciertas estrategias y ciertas dinámicas que nos permitieron echar mano de diferentes plataformas tecnológicas más allá de la radio, que nos permitió poder generar contenidos que además ya eran de ida y vuelta y no solamente de ida, nos permitió incursionar en otras plataformas como el podcast, que cada vez va en aumento, y también nos permitió estar fortaleciendo todo lo que es el streaming, las aplicaciones, etcétera, etcétera, y eso hizo un diálogo más circular con las audiencias. El otro que creo que fue muy interesante es que fuimos de los pocos medios, yo creo que los públicos muchos los hicieron, pero los comerciales casi no, que sí tuvimos un trabajo muy fuerte para estar verificando la información en medio de un mundo de desinformación sobre la propia enfermedad, sobre lo que estaba sucediendo. Me parece que además abrimos muchos espacios para las dudas, muchos espacios para el acompañamiento emocional también, porque ese fue muy importante. La gente se sentía muy sola, la gente se sentía aislada, desesperada. Y fuimos de los pocos que abrimos los espacios informativos para hablar científicamente sobre la pandemia. Creo que lo hizo tanto la radio como la televisión, cada quien desde sus trincheras. Así creo que representó una gran oportunidad de repensarse, aún con todas las limitaciones que, insisto, tenemos en términos de infraestructura y en términos de presupuesto. Yo diría que el gran tema ahora es cómo darle sustentabilidad a una cosa que hicimos
muy voluntariosa, muy queriendo pues dar una respuesta a una crisis mundial que ponía en jaque el modelo educativo, el modelo de salud de los países, repensar nuestra propia relación con la naturaleza, las cuestiones éticas, etcétera. Cómo ahora ese impulso no se cae y sí sea un impulso para repensarnos e incluso también en términos legales y en términos de presupuestos. Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias. Muy bien, Aleida, creo que retomas un tema muy importante y a mí me parece que también los panelistas podrían ir de alguna manera planteándose esta posibilidad de reflexión de lo que tú estás dejando sobre la mesa. Y vamos a pasar con el siguiente panelista, Gabriel. Vamos a ver, pese a todo tipo de adversidad que estamos de alguna manera enfrentando y que ya Aleida hizo referencia con respecto a este tema de la pandemia, y bueno, también hizo alusión a otra adversidad que siempre está muy latente y muy vigente, que es el tema de los presupuestos en los medios públicos, ¿no? Pues no ha quedado más que echar mano, como bien también decía Aleida, ¿no? Del profesionalismo y de esa creatividad que distingue al personal que está en los medios públicos, a ese recurso humano, para ofrecer contenidos de calidad a las audiencias o también a las personas que están en la escucha, ¿no? y en la visualización de contenidos. ¿Cómo lograr que la oferta informativa y de contenidos de un medio público, de alguna manera, como lo es el caso de Radio Educación, adquiera un valor, adquiera un lugar dentro de todo este escenario lleno insisto, de ofertas, ¿no? Y que se distinga precisamente, como también decía Agustín, ¿no? Que tenga su propia identidad. ¿Cómo hacerle, Gabriel Sosa? Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, querida Magdalena. Un saludo a la bella Oaxaca. Agradezco también, pues, obviamente, la invitación a nuestro presidente, a Jorge Bravo. Y obviamente saludo a todas y todos ustedes con enorme cariño, respeto y admiración. Pues esa es la pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos los días, queridas y queridos compañeros, quienes hemos estado trabajando en los medios públicos, ya sea de forma externa, es decir, como colaboradores, como comentaristas, en algún momento como consultores, o incluso desde la academia, ¿no? Cómo responder estas preguntas. Y ahora que estamos aquí, pues nos enfrentamos a ese desafío permanente. Y en el caso de Radio Educación, pues como ustedes saben, es una institución con una larga trayectoria, muy destacada, una radio, ahora ya un conjunto de emisoras de radio, que se distinguió por su pluralidad, por su apertura. Y eso ya en sí misma la hacía diferente con respecto a la mayoría de las estaciones de radio y televisión en nuestro país. Es decir, quedó muy bien la marca de ser un medio plural, de ser un medio diverso, de ser un medio incluyente. Ahora nos encontramos en una época en la que afortunadamente hay más medios públicos que han estado haciendo muy bien su labor. Hay otras que todavía tienen, hay que reconocerlo también, importantes retos en este sentido. ¿Qué ha hecho Radio Educación particularmente en los últimos 2-3 años, considerando pues este ecosistema mediático, informacional, digital, que tanto ha modificado pues los consumos mediáticos, los consumos de las audiencias? Pues lo que ha venido haciendo, pero ahora transportado también al mundo digital. Por ejemplo, algo que podemos ufanarnos aquí en Radio Educación, y no es una labor exclusivamente de una dirección, por supuesto, es lo menos, simplemente se marcan quizás algunos puntos, pero en realidad es la labor cotidiana que hacen las y los compañeros. Por ejemplo, en el pasado proceso electoral, con base en este monitoreo que hizo la UNAM para el Instituto Nacional Electoral,
se pudo demostrar, con base en esta información, que Radio Educación se distinguió por estar entre los 10 noticiarios más equilibrados a nivel nacional y, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, en cuanto a tiempo de distribución del tiempo, pues, destinado o dedicado a partidos políticos, y que, como ustedes saben, pues, fue muy intenso este tema. ¿Qué más? Radio Educación produce contenidos que por su pertinencia son rescatados por decenas de revisoras públicas comunitarias indígenas del país. Y esto es una muestra, pues, de que son contenidos profesionales que se distinguen también de la labor, sobre todo que se hace en la radio comercial. Y por ejemplo, en los últimos 2 años, por darles también una cifra, produjo más de 8,600 contenidos, es decir, más del 80% de su producción en el periodo, dedicados a temas como derechos humanos, igualdad de género, diversidad sexual, dirigidos a públicos o audiencias específicas que frecuentemente son vulnerables por la discriminación y violencia, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes y población indígena. Sí, son contenidos que han tenido, pues, una función social muy importante y que permite decir que cumple uno de los principios fundamentales de los medios públicos, como es la pluralidad. Al mismo tiempo, como lo han hecho también otras radios públicas, y aquí es muy importante reconocer, por ejemplo, al IMER, con esta experiencia de Radio Ciudadana, y obviamente lo que hace cotidianamente de que se abre espacios a las organizaciones de la sociedad civil de manera, pues, permanente, ¿no? No solo como invitados, por ejemplo, a los programas, ¿no? Sino que se destinan barras de programación para que estas organizaciones pues produzcan sus propios programas y lo hagan libremente. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y ya desde hace varios años tienen un horario fijo, ¿no? Y lo estamos haciendo también con otras organizaciones. Radio Educación ha distribuido más de 37,000 contenidos informativos a 40 emisoras del país y 24 también en Estados Unidos, gracias a una alianza que se tiene con Radio Bilingüe. Y esto es lo que ha permitido a esta institución tener presencia en 21 estados del país con al menos un contenido informativo. En fin, lo que quiero decir es de que se ha hecho lo que ha venido haciendo Radio Educación, y ya en la siguiente participación, pues, les platico de qué manera nos hemos insertado, pues, al mundo digital. Gabriel, muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que algo que hay que no dejar de mirar es la relación tan importante que existe entre los medios públicos y cómo estos garantizan a través de sus contenidos precisamente el respeto de los derechos humanos de las personas, porque eso es lo que están expresando básicamente también los derechos de las audiencias, y que además nos ponen en una situación mucho más compleja de cómo producir y para quiénes producir. Muy bien, vamos a pasar ahora con Gabriel Torres. Pues Gabriel, mira, ya también te dieron como muchos elementos que están vinculados, ¿no?, entre los medios públicos y también desde los escenarios que nos toca de alguna manera actuar. Y los medios universitarios, sin duda alguna, pues son importantes vínculos de conexión, ¿no?, de la vida universitaria, donde constantemente se está produciendo conocimiento que es de gran utilidad para la sociedad, ¿no? Y bueno, pues precisamente los medios universitarios tienen, entre tantas finalidades y funciones, es precisamente socializar esta información que es de gran valía, ¿no?, para la toma de decisiones y para tener también una sociedad bien informada en todos los ámbitos. Bueno, platícanos precisamente cómo estos medios universitarios pueden y deben aprovechar también, ¿no?, las innovaciones tecnológicas para hacer llegar sus contenidos a un mayor número de personas, no solamente en nuestros territorios, sino también en otras latitudes. Adelante, Gabriel, por favor. Muchas gracias, Magdalena, y en principio un agradecimiento al presidente de AMEDIA, Jorge Bravo, por la generosa invitación,
Es una distinción poder hoy compartir charla con Gabriel Sosa, con Tere Velázquez, con Magdalena, con Aleida Calleja, con Agustín Ramírez y desde luego con Genaro Villamil. Bueno, yo pensaría que, si me permiten, antes de responder la pregunta, quisiera como dejar algunas precisiones. Señalaba Agustín que mi buen amigo Javier Corral ha mencionado que los medios públicos están en la primera línea de batalla. Bueno, habría que decir que los medios públicos son diversos, heterogéneos, numerosos, que me parece que una generalización no ayuda a la aproximación de la realidad, porque nada menos en la red o en ATEI o en los espacios que tenemos de socialización, los medios públicos, pues la verdad es que vemos casos muy disímbolos, muy heterogéneos, con objetivos también muy definidos, pero que no suelen ser coincidentes, porque cada medio público tiene una finalidad específica. Yo encuentro difícil realmente sostener que todos los medios públicos, o incluso que la mayoría de los medios públicos, están en eso que tal vez quiso decir mi amigo Corral, en la primera línea de batalla, es decir, en la defensa tal vez de temas de gobierno. No, por ejemplo, en la pregunta que me hace Magdalena, pues los medios universitarios no tenemos vela en ese entierro, diría yo, ¿no? Los medios universitarios ejercemos autonomía de las universidades y no estamos en el tema de la defensa de eso. Y realmente yo no lo digo, no encuentro yo un argumento completamente definido para decir que los medios públicos no organizan debates, no cubren con equilibrio los procesos electorales, o que no hacen noticieros, como ya lo señaló Sosa, con apego a la diversidad, o que no generan contenidos diversos, o que no le dan voz a los grupos vulnerables o a las minorías del país. Yo creo que la gran mayoría, si no es que la totalidad, pero sí podría decir la gran mayoría, sí estamos en esa línea de trabajo, y yo creo que hay casos muy interesantes. Pero además, los medios públicos no solamente son aquellos que son los medios que se les ha llamado en antaño como los medios nacionales. Hoy existen propuestas radiofónicas y televisivas bastante interesantes a nivel local que escapan a ese juicio de valor. Por ejemplo, lo que se hace en el Mexiquense, lo que se hace en TV4 Guanajuato, lo que se hace en el CISAR de Zacatecas, o lo que hacemos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en donde, por cierto, en Jalisco se vive una circunstancia de asedio para los periodistas, y no solamente de los medios públicos, que ha dado lugar a sendos reclamos de hace un poco menos de 2 meses, que más de un centenar de periodistas de Jalisco, de medios comerciales y públicos, hicieron valer escuchar su opinión sobre circunstancias de violencia contra los periodistas, de agresión, de obstáculo a su trabajo. Y bueno, para esta primera intervención yo diría que hay cuatro importantes asuntos a discutir sobre los medios públicos. El presupuesto, que en efecto es raquítico, que cada vez para algunos medios viene siendo más raquíticos, y que debería haber un presupuesto constitucional para estos medios públicos. 2, el perfil de sus directivos. Yo creo que es importante que a la vez que pedimos presupuesto, también busquemos que exista un perfil deseable para los directivos de los medios públicos, que acrediten cuando menos una trayectoria en los medios de comunicación y un conocimiento de los medios públicos. 3, la estabilidad laboral de las directoras y directores de los medios públicos, periodos fijos de gestión, no sin que con ello estén sujetos a la evaluación del servicio público que prestan, pero debe haber un periodo fijo. Eso de que se eche de un día para otro a un director de un medio público y que no exista ninguna garantía sobre su estabilidad laboral, pues yo creo que nos impacta en el cuarto punto que quiero señalar, que tiene que ver con la autonomía y la independencia. Para que los medios públicos puedan tener autonomía e independencia, necesitan esa estabilidad laboral, necesitan esa seguridad presupuestal y necesitan de un perfil adecuado en la gestión
de ese servicio público que, como bien lo apunta Agustín Ramírez, les corresponde a estos medios públicos. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya estás también prácticamente resumiendo lo que precisamente nuestros compañeros y compañeras han estado manifestando con respecto a las líneas, ¿no? Que además son temas no nuevos, sino también temas viejos que siguen todavía vigentes en la mesa, ¿no? De discusión con respecto a los medios públicos. Gracias, Gabriel. Y vamos ahora con María Teresa Velázquez Navarrete, consejera ciudadana de Radio y Televisión de la UNAM. Bienvenida, Teresa. Y bueno, fíjate, acá, Tere, el asunto, ¿no? De cuál es el tema hoy de la batalla que se ha estado dando desde hace mucho tiempo, pero que la reforma y la ley secundaria del 2013 y del 2014 ya nos permiten pues defender sobre una base jurídica que son los derechos de las audiencias. Tú dirigiste un sistema de medios públicos estatal y actualmente eres defensora en un medio universitario, y esto pues te va a permitir tener un escenario mucho más completo, ¿no? de lo que hace un defensor y una defensora de las audiencias y su vinculación con la parte directiva. Para ti, ¿cuáles deben de ser las acciones que permitan garantizar y hacer progresivos precisamente los derechos de las audiencias? Y que básicamente, fíjate, a mí me parece esto interesante saber qué resistencias internas y externas hay que vencer o afrontar dentro de los medios públicos. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Magdalena. No soy defensora todavía, soy consejera de Radio y TV UNAM, pero permíteme primero, antes de contestar, darle las gracias al doctor Jorge Bravo por la generosa invitación que me ha hecho para celebrar estos primeros 20 años de AMEDI. Mi reconocimiento a quienes fundaron y a quienes han nutrido esta asociación, que nos habla de algo que tenemos que tener muy presente hoy y siempre, de que los ciudadanos organizados podemos darle triunfos al bien común. Esto es muy importante, lo que ha hecho AMEDI, y quiero darle las gracias a Beatriz Solís por iniciar esta construcción esperanzadora desde un derecho fundamental como es el derecho a la información. Y ahora me preguntas de los derechos de las audiencias. ¿Qué hay que hacer con las audiencias? Hay que escucharlas, diría yo, en primerísimo lugar. Y yo creo que es prudente en esa escucha redimensionar la importancia de lo público, apropiárnoslo, recuperarlo si algún día lo tuvimos, o poner el acento en el conjunto de actores sociales que deben impactar en su mejoría, teniendo al ciudadano y a las audiencias en el centro. En este contexto pandémico, con una serie de manifestaciones en una parte del país protestando por la violencia, por los asesinatos de los periodistas, con noticias tan terribles, tan infames, diría yo, que debemos dar, como la exhumación de un bebé llevado al penal de Puebla y tirado a un bote de la basura. Esta realidad desafortunada que tiene México tiene mucho que ver con las formas de comunicación que nos hemos dado. Nosotros tenemos que dar esas terribles noticias, pero vale la pena preguntarnos hoy por los retos y estos desafíos. Hemos estado hablando desde las 9 de la mañana de esto, pero preguntémonos con una buena dosis de autocrítica qué estamos haciendo en los medios públicos, cómo estamos dando las noticias, dónde está la diferencia con los medios comerciales. ¿Somos tratados como ciudadanos, las audiencias, o como consumidores también? ¿Qué narrativas están impactando? ¿Qué narrativas sociales impactan desde los medios públicos a estas audiencias para erradicar las prácticas de una sociedad enferma? Las audiencias tenemos derecho a la información, pero realmente los medios públicos nos proporcionan esa información, ¿o es la misma que dan otros medios? ¿Trabajamos los medios públicos para empoderar a las audiencias? Yo creo que son algunas preguntas que nos tenemos que ir contestando y decir y
sustentar y además reconocer que hay muchos trabajadores de los medios públicos que están haciendo su trabajo, que lo hacen bien. Pero efectivamente no es el caso de todos, ni podemos generalizar. Hay casos terribles, hay casos tristes y hay casos en los que se tiene que poner el acento en mejorar y tener las audiencias en el centro. Los medios públicos han asumido siempre roles emergentes, sin más apoyo que las alianzas entre ellos mismos, y ahí está la red, sin que se adjudicaran recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia. Hicimos la escuela, desde la radio y desde la televisión. Hicimos no solo la escuela, las salas de conciertos, fuimos gimnasio, estuvimos atendiendo a la gente con, efectivamente, como dice Aleida, información verificada en la mayoría, y si no quiero decir que en ese caso sí, en todos los casos de los medios públicos del país, estos 74 sistemas que conforman la red. Pero nadie nos dijo, tengan esto para hacerlo. Es más, nos pidieron contenidos para Aprende en Casa y todos buscamos las cápsulas de ciencia, las de geografía, todos los contenidos que teníamos para hacer muchas horas de contenidos para el Aprende en Casa. Y no nos dijeron, aquí está esto. Y ganaron los que siempre ganan. Los que, por transmitir los contenidos, sí se les pagó. Pues bueno, esa es una de las realidades que tenemos y perdimos los que siempre perdemos. Pero, entre comillas, el perder. Los trabajadores de los medios públicos siempre están ahí, no pararon, hubo muchas bajas, pero estuvieron asumiendo la importancia de informar con puntualidad, con oportunidad, con veracidad, en un tiempo muy complicado para el país, y se hicieron esos trabajos sin parar. Yo creo que, volviendo al inicio, tenemos que escuchar a la audiencia. La estamos escuchando para programar. ¿Cómo programamos en los medios de servicio público? Una cosa tenemos que tener claro, tenemos que generar una sociedad más participativa. Las audiencias tienen que saber que tienen derecho a estar informados, porque en estos días, en el escándalo de esto que ha surgido en la Corte, un escándalo, digo, para muchos comunicadores que hicieron una campaña terrible, que llegaron a la fantasía de algún conductor de televisión de decir que las audiencias no existen. Entonces... Es importante el planteamiento, Teri, ¿no? Está de invisibilizar, como siempre, las audiencias, ¿no? Y están consideradas en una ley. No sé cómo voy de tiempo, y si quieres, hasta ahí lo dejamos. Y seguimos con otros retos y otros desafíos que tenemos cuando los gobiernos se apropian de los medios públicos. Muy bien, Tere. Muchas gracias. Yo creo que finalmente en esta primera ronda ya hemos ido pulsando algunos temas que son importantes, unos temas que me parece que son nuevos y que tienen que estar en la mesa de las discusiones, como lo planteaba Aleida, ¿no? De que en México se legisla sobre la base de las plataformas tecnológicas y no precisamente en función de servicios en entornos tecnológicos, digitales y convergentes. También ya pusieron los temas igual que han persistido con el tiempo y están de alguna manera enlistados ya por ustedes con respecto a los presupuestos que han sido el talón de Aquiles de los medios de comunicación, de las fortalezas que tienen, que es precisamente sus recursos humanos que les permiten estar constantemente innovando. Pero la pregunta también que plantea Teresa es hasta dónde esta cuestión de los contenidos informativos pues se reproducen en igualdad de condición y de circunstancia, ¿no? Con respecto a los medios privados. También se ha puesto a discusión que quienes dirigen estos medios de comunicación, si es de utilidad o no de utilidad, que sus perfiles y sus experiencias estén en función de los objetivos que persigue un medio público.
Y a mí también me parece muy, muy importante esto de que en el caso de los derechos de las audiencias, primeramente es que estas audiencias están visibilizadas. Segundo, es saber si también estas audiencias están en el interés de ser escuchadas. Y la otra es que los medios públicos les escuchen también en la elaboración, en la programación de los contenidos. Vamos a la segunda ronda de preguntas y vamos a iniciar de nueva cuenta con Aleida. Aleida, ya comentaban también la cuestión de la participación de la ciudadanía, que fue algo que se legitimó precisamente en la reforma y en la ley de 2013 y 2014. Una ciudadanía que debe de estar de alguna manera presente y también fíjate que son quienes participaron precisamente en la elaboración de estos mecanismos que le van a dar fortaleza e identidad a los medios públicos. Mecanismos que están orientados a garantizar la independencia editorial, que entiendo y observo no está todavía consolidada esa independencia editorial, la pluralidad, que también han venido mencionando, como otras voces, como otros grupos de la población con otros intereses y con otras experiencias informativas se han venido, digamos, sumando a la programación de los medios públicos, garantizar la diversidad y, por supuesto, la participación ciudadana. Desde el desempeño de tus funciones y desde la experiencia que tienes al frente del IMER, agradeceré precisamente tus reflexiones sobre, primeramente, cuál es la relevancia de estos mecanismos en los medios públicos y, posteriormente, cuál es su utilidad y qué acciones se deben de emprender para garantizar estas herramientas tan importantes. Adelante, Aleida. Gracias, Magda. Fíjate que me parece que en el caso del IMER hemos, más allá de la radio ciudadana, donde los grupos ciudadanos pueden tener sus propios programas, me parece que en el caso del IMER hubo un paso muy importante que no se vio mucho porque se dio en medio de la pandemia y que tiene que ver con que se convirtió en un organismo público descentralizado, no sectorizado. Es decir, ya dejó de ser parte de la Secretaría de Educación Pública, que no tenía nada de malo que fuera parte de la SEP, pero lo cierto es que su quehacer administrativo y cotidiano tenía que responder más a los objetivos de la SEP que los de un medio de comunicación público, y eso en muchas ocasiones generaba pues como una cierta rigidez para poder dar respuesta, ¿no? Finalmente, en diciembre del 2020 se nos permite salirnos y ya no depende de ninguna otra Secretaría de Estado. Digamos, tiene más o menos el mismo diseño, y digo más o menos porque no es igual, más o menos el mismo diseño que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que es un organismo descentralizado, no sectorizado, con la diferencia de que el SPR nace de un mandato constitucional, pero con un diseño institucional más flexible, a diferencia del IMER, que por ser una paraestatal, pues tenemos otro tipo de reglas diferentes. Que ese es el otro gran problema del sistema de medios públicos en México, que cada medio tiene el diseño institucional según Dios le da a entender. Y entonces se reproducen unas cosas que otro día les platico que tenga más tiempo por el ejemplo del IMER, pero ese otro día se los platico, ¿no? Es decir, eso tampoco facilita un proyecto de Estado en términos de medios públicos, no de gobierno, de Estado. Y remarco mucho esa palabra. Y fíjate que dentro de este nuevo diseño institucional, la Junta de Gobierno del IMER, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la institución, hay 2 sillas para personas ciudadanas. Una del Consejo Ciudadano del IMER y otra persona del Consejo Ciudadano del SPR. Es decir, ya no solamente son las cuestiones de participación ciudadana
de buena onda, ¿no? Sino de incluirlos en la toma de decisiones, que esa fue un poco la idea de incluir 2 personas ciudadanas dentro de la junta directiva del IMER. Y la otra, yo te diría, sí hemos tenido mucho cuidado en la conformación del propio Consejo Ciudadano. Hemos batallado mucho con esta idea de creer que los consejos ciudadanos son un requisito más para llenar, ¿no? Para que el IFT te apruebe el artículo 86 y tal, ¿no? Y entonces invito a mis amigos y a mis cuates y ya armamos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo muy importante porque sea un consejo ciudadano plural. Entonces están las representaciones de las mujeres indígenas, afrodescendientes, que están en los derechos digitales, en la comunidad LGTBI y más, ¿no? Porque ya esa palabra ya es como de 2 kilómetros, académicos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo te diría que los mecanismos de participación ciudadana deberían de ser más acabados, pero por desgracia los lineamientos que tenemos desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir con esos atributos que estableció el transitorio constitucional y luego la Ley Federal de Telecomunicaciones no aterrizan en mecanismos muy concretos. Entonces, pues cada medio genera esos mecanismos de participación ciudadana, pues también como Dios le da a entender, ¿no? O sea, se necesitan más criterios orientadores, no que te pongan una camisa de fuerza porque tampoco se vale, pero sí tener criterios más orientadores que te permitan tener indicadores y evaluar esos indicadores para ver si se están cumpliendo o no. Es decir, mucho de lo que falta es medirnos, y medirnos no solamente en términos de las audiencias o de los ratings, que eso también son importantes, yo no creo que no sean importantes, porque es importante ganar audiencias, pero yo te diría que hace mucha falta sistematizar, poner indicadores, poner objetivos de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Nosotros hicimos una planeación estratégica 2020-2026 y de veras que nos llevó un año completito hacer la planeación. Y cumplir con eso sí requiere de una disciplina muy importante, que es muy difícil porque tienes que remontar la tradición de trabajar en los medios públicos muy reactivos a lo que venga y no en una planeación de qué voy a hacer, yo que dónde voy a estar de aquí a los próximos 3 años, a los próximos 5 años, a los próximos 10 años. Pero tampoco puedes hacer esa planeación si no tienes asegurado el presupuesto. Yo no, fíjate que no coincido mucho en que hay que garantizar que los directivos se queden tanto tiempo. Yo digo que hay que garantizar los directivos que cubren el perfil, que no haya injerencias indebidas políticas o económicas que permitan que ciertos perfiles estén en los medios públicos. Lo que yo creo que sí hay que garantizar es los presupuestos por adelantado de los medios públicos por varios años y de acuerdo a la inflación, que esa es una propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar esa independencia editorial y la gestión financiera de los medios públicos. Así que yo creo que, a ver, coincido con Gabriel Torres, hay muchos claroscuros y todos muy, digamos, muy diferenciado dentro de los medios públicos, pero precisamente lo que necesitamos, creo, es una discusión seria, que de veras nos pongamos a discutir nuestras debilidades, determinadas fortalezas y también cuáles son las proyecciones y las alianzas que tenemos que hacer. Yo creo que entre los medios públicos a veces hacemos muchas alianzas, pero nos falta hacer alianzas con más actores de fuera, es decir, que no seamos tan endogámicos, ¿no? Que nos hace falta un poco articularnos con movimiento, con comunidades, en fin, con una serie de actores. Yo lo dejaría hasta ahí. Nada más para terminar, termino diciendo, no vamos a poder determinar hasta dónde llega la participación ciudadana o los mecanismos de participación ciudadana si no tenemos indicadores que nos permitan medirlo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Lo mismo que el pluralismo y la diversidad. No puedes garantizar pluralismo y diversidad si no cuentas con indicadores y con métricas que te ayuden a definir si estás cumpliendo con esos atributos o no estás cumpliendo. Y para eso tenemos todavía un muy largo camino que recorrer. Gracias.
Está cerrado tu micrófono, Magda. Muchas gracias, Aleida. Pues ahí están algunos aspectos que dejas en la mesa con respecto a estos criterios que son tan importantes y de los cuales coincido efectivamente que están dados en la generalidad y cada quien los hizo efectivamente como su contexto y sus posibilidades de experiencia le dieron, ¿no? En muchos ámbitos. Muy bien, pues vamos a pasar con Agustín Ramírez. Agustín, bueno, hace un momento planteábamos un poco sobre el tema de la reforma desde tu perspectiva, pues cuáles habían sido esos avances sobresalientes que había dejado y hacer como un examen a 8 años de haber sido, de alguna manera, haber salido a la luz todos estos cambios que se dieron a partir de estos cambios jurídicos. Y ahora me gustaría un poco que compartieras precisamente en esta mesa qué cambios ya se requieren. Yo quiero suponer que 8 años han sido tan cortos, pero también tan importantes, porque seguramente los contenidos de estas reformas en algunos aspectos han quedado pues rebasados y ya también requieren empezar a mirarse a algunas transformaciones. Adelante, Agustín, por favor, si eres tan amable. Gracias, Magda. Déjenme aludir a la historia y hacer un recuento de lo que sucedió justamente durante la redacción de la ley. Recuerdo que Salma Jalife, recientemente subsecretaria de Telecomunicaciones, me decía, me hacía un comentario que yo no tomaba mucho en consideración, me decía, Agustín, el derecho va a ser muy difícil que alcance los esquemas ideales regulatorios de la tecnología. Ahora me convenzo que sí, que efectivamente la convergencia tecnológica es una finalidad, pero no es una finalidad en sí misma. Pero desafortunadamente también creo que si hablamos de consolidar los marcos jurídicos, primero tenemos que ajustar la operación de los medios públicos a lo que son en este momento. Y por supuesto me encanta que en un encuentro como este tengamos diferencia de criterios, de opinión, porque pues eso es lo que va a nutrir justamente esta actualización sobre los temas más importantes de los medios públicos. Dice Aleida, estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, y Gabriel dice, bueno, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Agustín y Corral. Agradecerle a Corral que no estando en la mesa vino a poner un punto de la discusión. Pero, a ver, entiendo que hay una heterogeneidad de medios públicos, pero la heterogeneidad se da en términos de naturaleza jurídica, en términos de esquemas operativos, en términos de sistemas estrictamente de naturaleza cotidiana, de cómo funcionan sus órganos de gobierno, etcétera. Pero lo que es una constante y que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista formal, el texto constitucional, la propia legislación secundaria, es que hay una sola finalidad de los medios públicos. Y creo que no se trata de repetir como un mantra que los medios deben tener autonomía financiera, autonomía editorial, pluralidad, porque eso ya lo sabemos y no es porque la Constitución lo haya reconocido. Es porque es una exigencia social que se reconoció mucho antes de la reforma. Y claro que los medios públicos deben trabajar hacia consolidar un mecanismo y un esquema justamente de operación que los identifique con esas características. Así que yo no estaría de acuerdo en que esa heterogeneidad da lugar a pensar distintas finalidades de los medios públicos. Hay una sola finalidad. Y aquí creo que también es importante tomar en cuenta que parecería una cuestión de determinismo comunicativo el señalar que los medios de comunicación cumplen a satisfacción y de mejor manera ciertos postulados de la política comunicativa de un Estado. Creo que, y regresaría a mi punto un poco retomando lo de lo que dijo Tere hace un momento, creo que es fundamental entender cuál es la lógica de atención de las audiencias, para qué trabaja un medio público. Ciertamente, tanto en el IMER como en el Instituto, perdón, como en Radio Educación, habrá ejemplos muy importantes de avances en adecuación tecnológica, de avances en pluralidad de contenidos, pero es como una imposición histórica que se ha venido dando conforme a la lógica de la naturaleza del propio medio.
más en Radio Educación quizá que en el IMER, porque desde mucho antes Radio Educación tenía una identidad muy clara en su política comunicativa. Pero yo quisiera poner el dedo índice sobre un tema que decía Tere, y es cómo comunicamos desde la perspectiva pública. Porque si yo enciendo el noticiero de cualquier medio público y enciendo el noticiero de cualquier grupo privado y escucho lo mismo, entonces algo me está faltando, ¿no? Como audiencia, algo me están quedando a deber. Y justamente es ahí donde nos cuestionamos como estudiosos del fenómeno comunicativo estatal, si los medios públicos en nuestro país en la actualidad han logrado trascender esa lógica de alineación gubernamental, si han logrado transformarse, y como los que están aquí presentes lo dijeron durante muchos años, si han logrado transformar estos medios en medios públicos, en medios de Estado, o si seguimos siendo medios al servicio del gobierno. Y creo que ese tema es fundamental entenderlo desde las propias lógicas operativas que tienen sus graves problemas, partiendo incluso desde el presupuesto, pero también con quienes están al frente de los medios públicos. No por nada, creo que en esta ocasión pues tenemos por lo menos antecedentes de un gran reconocimiento a quienes dirigen los medios públicos, pero eso nos exige como audiencias también una exigencia mayor a quienes dirigen los medios públicos. No es conformarme con el tema de seguimos en la lógica de ya estamos transformando el medio, sino que como audiencia quisiera saber en qué sentido, bajo qué directiva, en términos de qué voy a observar yo el cambio. Y pues bueno, se me ha agotado el tiempo, Magda, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por estas reflexiones que me parecen siempre también importantes, esta idea de mirar la heterogeneidad de los medios públicos y sobre todo también qué nos atraviesa en el ámbito horizontal para hacernos comunes como el deber ser y que también nos atraviesa desde el ámbito vertical, ¿no? Y que nos hace, o también nos hace diferentes en algunos ámbitos. Voy a darle ahora la palabra a Gabriel Torres porque hay dos Gabrieles en la mesa y no quisiera causar confusión. Gabriel precisamente nos platicaba su experiencia desde el ámbito de los medios públicos, particularmente desde los medios universitarios, que también como tales y desde sus propias situaciones presentan y demandan atención en sus particularidades. Y en ese terreno me gustaría, Gabriel Torres, que nos platicaras, digo, hay tantas necesidades que tienen los medios públicos y que a lo largo de su existencia seguimos viéndolas, seguimos viendo esa persistencia de necesidades vitales como son la parte de los presupuestos, que no podemos soslayarnos, cómo alcanzar la independencia si se deben, ¿no? a quienes dan los recursos, cómo de alguna manera garantizar la pluralidad precisamente a partir de estos elementos cuando hay la injerencia de otros actores. Y entonces, bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que hace falta para llamar la atención de estos actores que también toman decisiones en diferentes ámbitos y que de alguna manera pues estos medios públicos puedan recibir atención a esas necesidades vitales y prioritarias que están precisamente planteando en la mesa ustedes? Adelante, por favor, Gabriel. Gabriel Torres, creo que... Tu micro, tocayo. Perdón, muchas gracias. Primero quiero agradecer a Agustín Ramírez la crítica, bienvenida a la crítica. Yo creo que parte de lo que le hace falta a los medios públicos también es que nos critiquen, que nos señalen, que nos comenten, porque en la propia medida en que eso ocurre, pues yo creo que el trabajo se puede enriquecer, mejorar. Coincido con Aleida, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y efectivamente nos faltan indicadores sobre qué tanto y cómo estamos cumpliendo
el servicio público al que se refiere Agustín, y con él coincido también completamente, es el mismo en todos, pero con diferentes enfoques, con diferentes presupuestos, con diferentes regulaciones, porque algunos medios públicos somos estatales y algunos universitarios, y tenemos algunas disposiciones normativas en razón a nuestra propia naturaleza. Y básicamente es importante medirnos para mejorar, porque no puede haber televisión pública sin público. Coincido con Aleida, es decir, es muy importante la audiencia, saber niveles de audiencia, no porque nosotros compitamos por niveles de audiencia, porque no vendemos nada, pero sí para saber a quién estamos llegando, cómo estamos llegando y cuál es el servicio público que estamos prestando, a quiénes y en qué momento y cuál es la pertinencia de ello. De forma que tanto contenido como sea posible y tanto atractivo como sea estrictamente necesario para resolver esa imperiosa necesidad de llegar cada vez a públicos más amplios con contenidos que hablen de la divulgación de la ciencia, de la innovación tecnológica, de la educación, que propicien una mayor diversidad cultural en el país. En sus inicios, el término de convergencia aplicada a lo audiovisual hacía referencia solamente al fenómeno resultante de poder consumir y producir contenidos desde un dispositivo móvil. Y bueno, pues eso vino hace poco más de una década con la aparición del ordenador, del teléfono que ya tenía pantalla, con el reproductor personal de música y con una serie de nuevos dispositivos. Este fenómeno trajo consigo la irrupción de esa era digital caracterizada básicamente por dos factores: la multiplataforma, es decir, las diversas pantallas, y el acceso a Internet. No obstante, pues todo este cambio tecnológico de nuestros días alude a un nuevo paradigma de convergencia que debe de ser ya redefinido o rediscutido. La convergencia debe dejar de ser vista solamente como un fenómeno, a mi modo de ver, para ser entendida como uno más de los principios rectores de la televisión pública latinoamericana. Es decir, debe promoverse la convergencia de los medios públicos de la región para la cooperación, la colaboración, para la coproducción de contenidos con narrativas originales y comunes entre la comunidad hispanohablante. Los medios públicos deben de convertirse en el punto por excelencia de convergencia, pero en un amplio espectro de narrativas, guiones, géneros radiofónicos, televisivos, como por ejemplo la ficción o los informativos, que han sido géneros poco explorados aún, pero que han acreditado numerosos casos de éxito en la televisión, pensada tanto con fines educativos como con fines de divulgación científica, cultural y tecnológica. Así es. Cerraría diciendo lo siguiente: bueno, sí tenemos casos, cuando hace la pregunta Agustín, oye, ¿cómo estamos comunicando? Por ejemplo, con un noticiero científico y cultural iberoamericano, único en su tipo, que difunde lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura, hoy en poco más de 200 pantallas a nivel iberoamericano, que ni siquiera las corporaciones más grandes, poderosas y que tienen mayor financiamiento han logrado resolver, han logrado un ejercicio como este, con programas como Coronavirus, la pandemia, que surgió en los medios públicos, que va incluso a la televisión privada y que tiene un impacto latinoamericano, con TV Morfosis, una serie para reflexionar la televisión en un formato televisivo o interactivo, o como con La Dichosa Palabra, este programa que tiene ya varios años en el Canal Cultural de México y que nos pone a discutir, a debatir temas de absoluta relevancia. Yo creo que sí hay buenos ejemplos de cómo estamos comunicando, casos exitosos, y yo creo que también hay muchos casos que se nos puede criticar, que se nos debe criticar y que tenemos oportunidad de mejorar. Así es. Muy bien, Gabriel, yo creo que la crítica siempre va a ser bienvenida en tanto mejore y permita también mirar aquellos aspectos que dentro, muchas veces en la dinámica que nos conlleva precisamente el estar haciendo el medio público, no miramos. Entonces, ese es otro gran elemento que debemos de considerar, los mecanismos a través de los cuales se puedan generar estas propuestas, estas iniciativas que tengan que venir de fuera. Vamos a pasar ahora con Gabriel Sosa.
Gabriel, mira, pues ya hemos hablado un poco sobre temas como estructurales, otros temas que tienen que ver con los contenidos. Hemos abordado también el tema de las audiencias y quisiera regresar ahí con el tema de las audiencias. Pues tú has sido un defensor de las audiencias, tanto en medios públicos como en los medios privados. En el caso de los medios públicos, mira, yo recuerdo en algún momento de la vida decían, bueno, ¿cómo saber quién nos escucha? ¿Cómo saber cuántos, ¿no? Y de dónde y de qué espacios, y bueno, pues ahora el tema, también digo, escuchaba decir siempre que hay audiencias que son muy leales a los medios, pero el desafío también de los medios públicos tiene que ver con cómo renuevas tus audiencias, ¿no? Cómo también llegas a otras que no has llegado, o cómo llamas la atención de aquellas que a lo mejor están interesadas por otros medios. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, querida Magdalena. Pues bueno, quiero hacer mi participación en dos rubros, digamos. Uno de ellos, pues también recuperando las muy amables preguntas que nos ha hecho nuestro querido Agustín y planteamientos también muy claros, muy críticos y muy bienvenidos, como bien dice mi tocayo. Llegamos efectivamente varias y varios incluso integrantes de AMEDI a ocupar estos cargos públicos, ya somos servidores públicos, y efectivamente yo creo que varios nos hemos topado con la realidad, ¿no? A veces dicen con la fea realidad, porque el andamiaje jurídico institucional con el que están diseñados varios de estos medios hace muy complicado avanzar en diversos terrenos. Y uno de ellos ya lo puso en la llaga de una manera muy precisa nuestra querida Leida, de que no se ha logrado equilibrar este diseño institucional para los medios públicos. Seguimos siendo muy diferentes. Y en el día a día eso es un problema, porque los recursos están etiquetados y parte de ese recurso importante, al menos es así en Radio Educación, se debe destinar para lo que es el pago de nómina y para determinadas producciones. Salirse de ese margen es muy complicado, es decir, generar nuevas producciones, por más iniciativas, deseos que yo tenga, es muy complicado administrativamente y al mismo tiempo, pues tendremos y hemos hecho, así se ha concretado, buscar nuevos recursos a través de, por ejemplo, de coproducciones, para no ir más lejos. Tenemos las coproducciones nuevas de Radio Educación en los últimos años, han sido porque nos ha apoyado el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para una coproducción. Nos ha apoyado el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Nos ha apoyado el complejo cultural, el Centro Cultural Helénico. En algún momento nos ha apoyado el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hemos procurado también alianzas con otras instituciones u organizaciones externas y es cómo se puede ir diversificando la programación, aumentando. Entonces, justo por esta rigidez institucional es de que nos cuesta mucho trabajo avanzar. Aún así, hemos hecho cosas distintas que ahora lo comento. Esto que también ya se ha comentado, de esta garantía presupuestal. Vivimos una pandemia muy complicada, como ustedes saben, y parte del diseño también de política pública que se implementó, al menos en el gobierno federal, fue destinar parte importante de los recursos al tema de la salud. Y era evidente, era necesario, era fundamental. Y esto llevó a que se recortaran, por ejemplo, presupuestos de todas las instituciones, prácticamente de la mayoría del gobierno federal, y esto tuvo una afectación. Entonces, coloca a los medios públicos, no obstante ser servicios esenciales, en una situación complicada. La afrontamos, porque al final, afortunadamente, Radio Educación, y lo digo afortunadamente, de una manera también ahora muy clara, muy contundente, depende de Secretaría de Cultura. Y entonces, como es una dependencia grande,
con una fortaleza institucional y presupuestal también grande, le permite pues apoyar a las diferentes instituciones, incluida Canal 22 y Radio Educación. Entonces pudimos sortear pues esa crisis que llegamos a tener presupuestal y así ha sido, al menos a mí la experiencia que me ha tocado vivir, ha sido en los 3 años. No ha faltado pues para pagarle al personal, para pagar al personal de honorarios, para mantener las instalaciones, pero ir más adelante es complicadísimo. Yo no puedo prever, por ejemplo, a través de estos planes que sí se hacen esta planeación a largo plazo, que sí puede hacer el SPR o que ahora está haciendo el IMER, es muy difícil hacerla para Radio Educación en estas condiciones, pero aún así, por cierto, la estamos trabajando. Comentaba Tere, no, perdóname, también Aleida, aunque también retomo lo que dijo Tere, de que las alianzas sí nos pueden llegar a ser más fuertes y me refiero pues a otros medios públicos. Por ejemplo, la Bienal de Radio que tuvimos el año pasado no habría sido posible sin el apoyo, por ejemplo, de Tere, ¿no? Como directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que nos apoyó con algunos cursos, o por ejemplo, con el propio SPR, con algunas de las categorías, con la propia Secretaría de Cultura, con otras, ¿no? En fin, estas alianzas nos permiten quizá afrontar algunos proyectos inmediatos, pero lo que planteaba Leida era también más de fondo, ¿no? Es decir, ¿estamos realmente discutiendo entre los medios públicos los asuntos serios que nos competen a los medios públicos o solo estamos haciendo alianzas coyunturales? Yo diría que no los estamos discutiendo de una manera pues amplia y profunda. Ahora, habría que preguntarse, querido Agustín, compañeras, compañeros, si realmente hay medios o titulares de medios que lo quieran hacer, ¿no? Porque, a ver, para algo tan sencillo, y lo voy a plantear también con toda la franqueza con la que me he referido en esta tarde. El tema de los derechos de las audiencias. Yo he enviado artículos, tenemos un chat, todos las y los directores de esta red, sobre los derechos de las audiencias. Salvo excepciones, nadie dice, vamos a apoyar estas sentencias de la Corte, ¿no? Es decir, pareciera como que es un tema ajeno cuando nos compete a los medios públicos estar fortaleciendo los derechos de las audiencias. Así es, si no vemos un compromiso de todas y de todos en este terreno y seguimos siendo contados con las manos los que seguimos trabajando en este terreno. Ya voy a terminar, querida Magdalena. ¿Qué sí hemos podido hacer, por ejemplo, pese a todo ello? Hemos logrado una apertura en varios medios públicos, eso es indudable, se ve en las pantallas, aunque pareciera de que algunos los ven un poquito cargados hacia la 4T. Lo cierto es de que también en esos mismos espacios, por ejemplo, Canal 11, hay espacios que siguen manteniendo personas que venían, si nos referimos, utilizamos el lenguaje presidencial, al antiguo régimen, ¿no? Es decir, esos programas permanecen intactos, más bien se ha fortalecido en algunos de estos medios esa pluralidad. Lo mismo podría yo decir de Canal 22. Por ejemplo, pudimos hacer la Bienal, que es una Bienal focalizado al fortalecimiento de los medios comunitarios indígenas desde los medios públicos. Es decir, se puede fortalecer ese llamado tercer modelo de la radiodifusión desde la radio y la televisión públicas. Han sido los medios públicos los actores fundamentales de este equipo nacional que se integró desde hace un par de años para llevar a un fortalecimiento de la radio comunitaria e indígena en nuestro país. Y, por ejemplo, por iniciativa de Radio Educación, se han sumado varios medios a nivel nacional para firmar algo que le hemos llamado Principios para la Diversidad Cultural y Lingüística en Medios de Comunicación, donde los medios se comprometen a trabajar a favor de la pluralidad, de la inclusión. Y esto ha sido, pues, algo que hemos estado trabajando. Estamos trabajando en indicadores, justamente para medir la pluralidad. Y si termino ya con esto, querida Magdalena, ya en el caso de estas nuevas audiencias de Radio Educación en el mundo digital, sí, efectivamente ha sido un reto, pero nos hemos volcado y hemos alcanzado, por ejemplo, a más de 7 millones de usuarios a través de medios digitales, sitios web, redes sociales, audio bajo demanda, aplicaciones, streaming de video en redes sociales. Se trata de una población a la que no llegábamos en la radio tradicional y ahora sí la estamos alcanzando. Creamos incluso un sitio llamado Recreo,
y que ya también es una aplicación para niñas y niños, entre otros proyectos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo sé que siempre ya, como dicen, como las máquinas, ¿no? Vamos agarrando calor y empieza ya el debate. Qué pena que tengamos tan poquito tiempo para que ustedes puedan expresar pues todo eso que tienen adentro en función de ese conocimiento y de esa experiencia que les da precisamente estar dentro de la batalla con los medios públicos. Pero vamos a tratar de a adaptarnos al tiempo que nos han planteado. Vamos a pasar rápidamente con María Teresa Velázquez Navarrete, precisamente sí, consejera ciudadana, ¿no? de radio, una figura que a mí me parece muy importante y de la cual también muy pocas veces se habla de los consejeros y las consejeras, porque además yo creo que hacen un trabajo de contrapeso muy importante precisamente para la parte directiva, quienes están digamos, en la toma de decisiones para la definición de los contenidos en los medios. Pero a mí me gustaría, al menos si tú estás también en el interés de poder discutir algunos otros puntos de los compañeros, por supuesto que esta mesa para eso está, pero también a lo mejor que pudieras desde tu experiencia como académica, funcionaria, ¿no? Y como consejera, precisamente platicarnos cuáles son, digamos, aquellos elementos, principios, valores que deben de alguna manera preservarse en los medios públicos de comunicación. Si bien es cierto, los medios no son heterogéneos, les atraviesan otras experiencias, digo tú que estás en un estado, yo también en otro, como consejera también lo viví, ¿no? Nos atraviesan nuestras propias experiencias, nuestros propios contextos. ¿Qué es lo que tú precisamente considerarías? ¿Qué es lo que debe de preservarse, que debe de hacerse notar por parte de los medios públicos? Adelante, Tere. Muchas gracias, Magdalena. Sí, efectivamente, yo creo que los consejos y los defensores son figuras que deben tener una dimensión distinta. Y cuando me digo dimensión distinta, que tienen que tener una influencia importante. Los consejeros deben estar exactamente en las juntas de programación o en las juntas de gobierno como parte de la representación ciudadana. Y los defensores deben hacer un trabajo también al interior, porque hay defensores que solo esperan que les lleguen así correos o algo que la audiencia quiera manifestar. Creo que lo deben provocar también. Hay muy buenos defensores que están haciendo un trabajo extraordinario, no diría yo de alfabetización, sino de pedagogía de la comunicación, una nueva pedagogía de la comunicación, para entender cómo podemos interactuar de mejor manera entre nosotros con los medios públicos. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y me quisiera destacar las cosas que le debemos un poco como el testamento ese que hace Silvio, están de moda los testamentos, y ese que hace Silvio Rodríguez, no de decir lo que dejo, sino lo que me faltó hacer antes de irme, pues es una cosa interesante. Yo creo que los medios de comunicación públicos debemos reconocer que estamos en deuda con la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, sí, un contexto actual que debemos revisar y plantear cómo todos los actores que confluyen en estos medios, cómo debemos trabajar en unidad. Por una parte, qué bueno que sean heterogéneos los medios, nos enriquece mucho, pero sí nos provoca mucho conflicto el cómo hacer el trabajo conjunto. Yo entiendo que hay cosas muy diferentes en las historias de cada medio y que necesitamos muy urgentemente un diagnóstico de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo, porque efectivamente hay quien está trabajando muy bien, hay quienes no. No tenemos un centro de capacitación para los medios de servicio público y tenemos a todos los docentes y a todos los académicos e investigadores amigos de la red, por ejemplo, con los que podemos hacer una gran academia de los medios de servicio público en México y empezar a plantear todas estas divergencias que tenemos. Yo creo que
entre los pendientes que tenemos un pendiente legislativo, por ejemplo. Los legisladores tienen un pendiente con los medios públicos. Y hay que aclarar que en el aspecto de la ley, y Agustín sabe de esto mucho más que yo, que es abogado, no solamente cambiar o modificar la ley sí, es suficiente. Tenemos que saber cómo actuar con ella, en qué forma interviene cada actor, sus principios, las prioridades, desde ese diagnóstico muy puntual. Debemos situarnos en el contexto en el que nos estamos desarrollando para saber cómo enfrentar los desafíos y cómo ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Qué debe el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Vigilar el cumplimiento de la ley con más acuciosidad. Debe distribuirse el espacio radioeléctrico de manera más equitativa. En otros países se hace una reserva de un porcentaje del espacio radioeléctrico para los medios públicos. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y las concesiones sociales que ha dado IFETEL hacen un gran ahondan el desequilibrio que tenemos entre los medios públicos comerciales y comunitarios, porque muchas concesiones sociales se les han dado a concesionarios comerciales. Entonces, esos puntos yo creo que son importantes tenerlos en cuenta. Y otro más, hay gobiernos que todavía se apropian de los medios públicos para hacerse propaganda y no entienden que pierden credibilidad. Pierden los gobiernos y pierden los ciudadanos, pierden las audiencias, perdemos todos. Eso es una gran deuda que también tendríamos que saldar, porque el Estado con mayúscula, necesita diseñar una política con visión de interés público y todos los actores debemos estar ahí haciendo y poniendo puntos y acentos y los puntos sobre las IES en esa política con visión de interés público, pero una política pública de verdad, donde se involucren todos los sectores. La participación de la sociedad es fundamental y entre todas otras cosas que son unos desafíos enormes y no quiero, quizá estoy enlistándolos de manera muy rápida antes de que se me acabe el tiempo, pero los considero importantes. Tenemos muchas disparidades también para el acceso a los medios, porque sí ven el mapa de hasta dónde llegan los medios de servicio público, como por ejemplo las nuevas antenas que está poniendo SPR, en el norte del país no está. Hay un hueco terrible y necesitamos para las audiencias, para los consumidores, para los usuarios de los medios de comunicación, una canasta básica de servicios de telecomunicaciones. Así como la canasta básica para la alimentación, necesitamos esa canasta básica en servicios de telecomunicaciones. Entonces, con los diagnósticos precisos, con las deudas que tenemos, con las brechas digitales que tenemos que enfrentar, los programas que necesitamos hacer con los defensores, con los consejeros, ya tenemos a muchos actores que necesitamos involucrar y necesitamos sentarnos a hacer un trabajo muy puntual para fortalecer estos medios. ¿Por qué? Porque si fortalecemos a los medios de servicio público, fortalecemos la democracia del país y nos fortalecemos como ciudadanos, como audiencias. Y bueno, lo dejo ahí porque faltan 5 para las 4. Gracias. Muy bien, te agradezco infinitamente esa atención, pero creo que estás dejando también otro aspecto importante, es cada vez tenemos más actores que están haciendo esos actores para fortalecer a los medios públicos y ahí están los consejos de participación ciudadana y están también los defensores y las defensoras de las audiencias que no necesariamente deben de estar ahí esperando. Pues vamos a cerrar esta mesa. Yo creo que ya dejaron en la segunda parte otros asuntos de relevancia y me gustaría que cada uno de ustedes al menos se tomaría un minuto y medio, ¿no? Para poder cerrar con alguna reflexión y podríamos empezar ahora sí de nueva cuenta con Agustín Ramírez. Agustín, pues adelante, escuchamos tus comentarios, tus reflexiones finales. Adelante. Muchas gracias, Magda.
Bueno, déjenme regresar con una anécdota. Cuando yo inicié en este tema del estudio de los medios en general, pues creo que llegué tarde ya cuando yo me incorporé a estas discusiones. El maestro Sosa Plata ya era un reconocido estudioso de los medios, así que no solamente aprecio sus comentarios cuando afirma alguna cuestión sobre estos temas, sino que los tomo con mucho valor. Y cuando hace un momento el maestro Sosa Plata dice, ahora con esta sentencia de la Corte, los medios públicos debiéramos justamente estar promoviendo esos derechos de las audiencias, me parece que toca el punto importante con el que yo comencé mi discusión. Los medios públicos deben ser los primeros en la línea de batalla sobre la defensa de libertad de expresión y derecho a la información. No porque no sean los únicos responsables de esta responsabilidad social que les impone la ley, sino porque tienen una obligación histórica con las audiencias. Y ese es un tema que habremos de retomar en algún momento. Y para concluir, quizá con una respuesta a lo que me preguntaron desde el principio, ¿qué hace falta? Hace falta una reformulación de las normas para tener un marco jurídico específico para los medios públicos. Se ha venido insistiendo justamente en una ley de medios públicos y me parece, no está desafortunadamente Genaro, pero me parece importantísimo asumir un punto de partida que es justamente el sistema público de radiodifusión. Y a partir del sistema, construir todo un andamiaje legal que permita una identificación más precisa y clara de los objetivos de los medios públicos, sus características, sus esquemas de operación, los mecanismos en que se relacionan con las audiencias y fundamentalmente algo indispensable, cuál va a ser el papel de las audiencias y de los defensores de las audiencias en este nuevo escenario que ya se avecina, pues de un entorno tecnológico convergente. Y eso sería todo, Magda. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Agustín, por tus palabras. Y ahora vamos a pasar con Aleida Calleja. Adelante, Aleida, por favor. Gracias, Magda. Yo creo que, y coincido con Gabriel Torres, es muy importante que nos critiquen, sin duda. La crítica nos ayuda a ubicar dónde estamos bien y dónde de plano la estamos regando, ¿no? El tema es que muchas veces la crítica no es crítica, sino solo descalificación, sin argumento o sin evidencia. Y eso no nos ayuda a mejorar. A mí me ha tocado mucho escuchar, es que todos los medios públicos son oficialistas. Y cuando les hemos pedido las evidencias para que podamos corregirlo, no nos las dan. Les agradeceríamos mucho que nos dieran las evidencias. Eso nos ayudaría infinitamente a mejorar nuestro trabajo. Yo creo que en el caso del IMER sí ha habido, a diferencia de Radio Educación, que tiene una histórica pelea social, ¿no? En el caso del IMER, me parece que los informativos y mucho de la programación se ha cambiado sustancialmente. Están incluidas muchas voces que tradicionalmente han sido excluidas del proceso comunicacional y hemos tenido un gran esfuerzo para que se escuchen esas voces tradicionalmente excluidas. Y la verdad es que también nos sucede en el caso del IMER, que nos hablan las audiencias para reclamarnos que por qué hablamos mal del gobierno, ¿no? O sea, es decir, cuando nos llaman y se quejan, por eso nosotros decimos, qué bien que lo hagan, porque quiere decir que estamos metiendo otras voces que sí están siendo críticas y entonces estamos haciendo nuestro trabajo. Yo diría, es tan disímil y es tan importante revisar todos los diseños y tener ese diagnóstico que dice Tere, porque cuando dice Gabriel Torres, nosotros no vendemos nada, pues el IMER sí tiene que vender y tiene que cumplir una meta de millones de pesos porque si no, nos va como en feria. Y eso te pone en una dinámica que dices, es terrible porque entonces te ponen una dinámica comercial que no es tu lógica, pero estás obligado si no tienes responsabilidades administrativas. Entonces, yo creo que sí se hace necesario revisar los diseños institucionales de los medios públicos. Y por último, yo diría, me encantaría que pudiéramos hacer un foro donde de veras pudiéramos llegar a los temas de fondo, ¿no? Porque me parece que si no damos esa discusión,
no podemos, si no tenemos las discusiones y las preguntas correctas, difícilmente vamos a llegar a las respuestas más encaminadas. Entonces, qué bueno, celebro que la MEDI haya hecho este foro. Felicito profundamente los 20 años, pero yo invitaría a mis colegas que ojalá y podamos hacer un esfuerzo este año por generar una discusión de veras, sin miedo a decir lo que realmente tenemos que discutir de fondo, que muy buena falta nos hace. Muchísimas gracias y un privilegio estar con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Vamos a pasar con Gabriel Sosa. Adelante, Gabriel. Gracias, querida Magdalena. Yo recupero lo que acaba de decir nuestra querida Aleida. Hay que hacerlo, es necesario, es fundamental debatir a profundidad los medios públicos, ir al fondo. O sea, le hace bien al país, le hace bien a este proyecto, incluso de la Cuarta Transformación, le hace bien a la ciudadanía, a las audiencias. O sea, los medios públicos deben estar también en el debate nacional y bienvenidas efectivamente a todas estas críticas. Por cierto, Canal 22 también debe vender. Y debe vender mucho para más o menos sortear sus necesidades de producción, porque la televisión es más cosas, es una concesión, como ustedes saben, de carácter comercial. Hago una invitación a quienes nos están viendo, aunque sean muy poquitas personas, a que escuchen los medios públicos, a que se den esa oportunidad y contrasten en relación con los medios comerciales. De que este ejercicio, pues también es necesario para fortalecer la calidad de las producciones, por supuesto, en nuestras barras, pues, de programación. Y aquí una invitación, como ya de alguna manera se ha dicho, también retomando lo que decía mi querido Agustín, de quien también yo en la parte del derecho le debo muchísimo a Agustín, estas reflexiones que íbamos a tener cuando estábamos, ¿no, Aleida? Jorge, trabajando estas iniciativas de ley. Maravilloso, pues, invitaría, pues, a los medios públicos, a las y los titulares, a que se comprometan con las sentencias en materia de derechos de las audiencias, que las analicen siquiera, y si comparten lo que está ahí, que le den los espacios. O sea, ahorita tenemos un nado sincronizado terrible en contra de estas sentencias, y salvo excepciones. Aquí el IMER, obviamente, TER en su momento, no sé ahora, esperaría que sí, ahí en la radio y televisión de Aguascalientes, Canal 22, pero muy poquitos medios difunden, pues, la otra versión, la otra realidad, y eso, pues, todos somos audiencias. Entonces, aquí la invitación, Canal 44, que abrió un espacio muy importante también al tema, pero aquí es para que se sumen las y los titulares de los medios públicos para que le entren en el tema y que apoyen también a sus defensorías. Las apoyen no invitándolos a comer a sus defensores, que no está nada mal, ¿no? Sino que más bien de que hagan realmente su trabajo, al igual que los consejos ciudadanos, porque muchos también, lo voy a decir con esta misma franqueza, están de adorno. Muchos de estos consejos los crea nada más como para cumplir este artículo que nos pide el Instituto Federal de Telecomunicaciones y nunca se vuelven a reunir. Eso es lo más lamentable, es decir, se crean y nunca se vuelven a reunir como para estar discutiendo también temas importantes sobre la independencia editorial. Hasta ahí mi participación y agradezco a todas y todos ustedes esta participación. Gracias, querido doctor Bravo, por esta invitación. Felicidades a MEDI, 20 años. Muchísimas gracias, Gabriel. Y vamos a pasar ahora con Gabriel Torres. Por favor, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, pues yo escribo lo que dijo Sosa Plata. Hay que comprometernos con los derechos de las audiencias, que hay una sentencia muy importante, que no nos den gato por liebre, dicen en pocas palabras en esa sentencia, que nos digan lo que es una entrevista, que sea una entrevista y no un infomercial. Yo creo que falta mucho por hacer en esa alfabetización mediática e informacional. AMEDI tiene un gran trabajo, una gran trayectoria. Yo creo que en esto podemos hacer una sinergia entre medios públicos, pero también entre organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera están trabajando fuerte en esta materia. Bueno, no quiero terminar sin
referirme a un tema que yo creo que no podría ignorarse. Del año 2000 a la fecha, a enero del 2022, se han documentado 133 asesinatos de periodistas en México relacionados con el ejercicio de su labor periodística. De acuerdo a esa clasificación mundial de la libertad de prensa 2021 que publica Reporteros Sin Fronteras, es una lista de 180 países y regiones establecidas con base en su criterio. Bueno, México se encuentra en el lugar 143 de 180 países evaluados con una puntuación de apenas 46.71. Por esta razón, justamente, y con esto termino, la ONG Reporteros Sin Fronteras concluye en su capítulo México lo siguiente: México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios, incluyendo para los medios públicos. A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la espiral de impunidad. Es muy importante referirlo, aunque no es el tema central de la mesa, pero colateralmente lo es, porque si hablamos de los retos de los medios públicos, de la convergencia y de los desafíos que tenemos, pues no se puede hacer periodismo y no se puede construir un sistema de medios públicos cuando la violencia está desbordada en el país, como lo acreditan la pérdida sistemática de periodistas, mujeres y hombres en el país, que pues queriendo realizar su trabajo se encuentran con que no solamente su integridad física, sino su propia vida quedan en riesgo y se pierden, como ha pasado esta semana, que ha dado motivo a una reacción de periodistas de medios comerciales y públicos en todo el país, en una demanda, en un reclamo que me parece muy legítimo. Pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Felicidades a Medi por esos 20 años de trayectoria, de aporte, de discusión, de debate. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias por tu participación, Gabriel, por tu tiempo. Y vamos a pasar para ir cerrando ya esta mesa con María Teresa. Adelante, por favor. Gracias, Magdalena. Pues yo antes de irme les quiero contar una anécdota de cuando fui presidenta, y no voy a decir en qué estado fue, porque lo importante no es en dónde fue, sino que lamentablemente son cosas que se repiten. Un gobernador nos dijo que él le había dado la instrucción al Congreso de que le diera más dinero a los medios públicos del Estado que a los comerciales. Y el aplauso, bravo. Dijo, sí, es que ahí no me madrean. Por eso le doy más dinero. Esa realidad tendría que cambiar. Esa realidad tiene que ver con los perfiles de quienes están comprometidos con la comunicación pública que se tiene que hacer en México. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que olvidarnos de ser críticos siempre. Yo sé y me consta que no es fácil. Estuve en 2 gobiernos diferentes y de pronto te llaman y hay no solo los gobernadores que no entienden, sino todo su séquito que está alrededor de que los medios públicos tienen una más alta encomienda que servirle al gobernador en turno o al gobernante en turno. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir lo que dice la ley, adecuarnos a las necesidades de las audiencias en estos nuevos tiempos. La realidad está pidiendo nuevos contenidos con respecto a lo social y a lo que nos es común. A los contenidos específicos de mujeres, migrantes, niños, niñas, y los medios públicos somos los que los hacemos. Nadie más los hace. Nadie más trabaja el patrimonio cultural y lo preserva, y educativo. Y tenemos que saber entretener, educando y cultivando y nutriendo a la sociedad y hacer formación de ciudadanos críticos. Es entonces momento de pensar en pedagogías decoloniales e interculturales para crear una comunicación horizontal. Basta de verticalidad. Esto es imperativo en los medios públicos en esta era pandémica, en esto que nos toca vivir, y creo que más vale que nos apliquemos, y todo para los medios públicos es urgente. Muchísimas gracias por haberme invitado, por estar con estos grandes compañeros que son coherentes,
Y esa coherencia nos tiene que llevar a seguir trabajando, como yo siempre digo, seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando en aras de tener mejores medios públicos, porque si tenemos mejores medios públicos, tendremos mejores ciudadanos y mejor sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Pues efectivamente, esta mesa es la expresión de la pluralidad, de la diversidad, porque pues al menos estamos viendo puntos de vista coincidentes, divergentes. También se plantearon, ¿no?, desde perspectivas críticas algunos elementos que se tienen que considerar, no olvidar dentro de la agenda de los medios públicos en el país. Elementos que veo son de emergencia y elementos que también visualizo pues tienen sus años, que no han logrado tener una respuesta o llegarse a algo en concreto. Y no necesariamente tendría que ser así, porque también la vida es un proceso, ¿no? Entonces habría que seguir en esa discusión. Los tiempos son los tiempos. Fue una jornada muy intensa, muy fuerte, y yo creo que hemos cumplido con el objetivo encomendado para este foro de retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y de pandemia. Gracias. A mí me gustaría agradecerle rápidamente a Agustín Ramírez, a Leida Calleja, a Gabriel Sosa Plata, a Gabriel Torres Espinosa y a María Teresa Velázquez Navarrete su tiempo y sobre todo su gran interés por los medios públicos y el anhelo de que estos de alguna manera puedan seguir avanzando y teniendo sus propios espacios también para la discusión y la reflexión que lo están ameritando. Quiero agradecer rápidamente también al doctor Jorge por haberme invitado también a participar en esta mesa, que ha sido un honor coordinar y que nos ha permitido también de alguna forma a todas y a todos pues mirar los temas de nuevamente, los temas, ¿no?, que el tema del derecho a la información son de suma relevancia. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y un deseo de que la salud siga presente en nuestras vidas y en las de sus familias. Gracias, Jorge, y gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.